Pues hola, buenas. Segundo podcast. Hoy hablamos de data, es el título del podcast. Y los invitados habituales ya, aunque sea la segunda vez. Empezamos conmigo, que si no me olvido de presentarme. Soy Javi, Barras y Martillos en Instagram, fundador de Powerlifting Barcelona y Olimpia. Un placer. Y seguimos a mi derecha, Pau Toro, también fundador de Powerlifting Barcelona y Olimpia. ¿Cómo estamos? Buenos días. Continuando por mi izquierda tenemos a Dani Retamosa. Buenos días. Entrenador del equipo New Era. Y para acabar, Mar Rivera. ¿Cómo estamos? Ahí estamos. Fundador del equipo de New Era. Y hoy hablamos de data, vamos a hablar de información. Y empezando por el primer punto, vamos a describir qué es la data. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere describirla, empezar? Si queréis, empiezo yo mismo, ¿vale? Bueno, al final los datos son valores que nos dan información sobre el atleta. Al final son valores importantes, ¿no? Para poder programar bloque a bloque y ver el progreso de los atletas. Entonces, pienso que, estos se pueden clasificar en datos variables o datos fijos, ¿no? Por ejemplo, tendríamos datos fijos que serían los que se suelen tomar en las anamnesis al principio, en las entrevistas iniciales, como la altura, el peso, el sexo y distintos más. Y luego los variables, que sí que son más interesantes para ir viendo el progreso y poder ir traqueando y comparando bloque a bloque el cómo está progresando cada persona. Sí, al final la data, un resumen muy rápido, creo que es información. Simplemente es información. Data igual a información de pues todos los parámetros, digamos, que dentro, que supongo que ahora hablaremos, todos los parámetros que como entrenadores tenemos que tener en cuenta de cara al atleta, ya sean fijos, que serían más de, como ha dicho Pau, más de entrevista inicial, y más variables a nivel de tonelaje, volumen, etcétera, que supongo que es lo que hablaremos ahora. ¿Queréis dividirlos en datos, entrevista inicial y luego ya pasamos a los que cogemos durante...? Yo lo haría ya directamente los que cogemos, ¿no? Porque en entrevista inicial hicimos en el último podcast un poco lo que teníamos en cuenta y demás, sí. Entrevista inicial y tal. Vale. Sí, el punto 2 que iba a ser qué datos son útiles para monitorizar. Vale. Aunque antes simplemente quería mencionar que nosotros al final como entrenadores, y más siendo coach online, al final nuestro trabajo es analizar los datos que tenemos, que ya pueden ser vídeos, sensaciones, conversaciones con los atletas, y luego pues con estos datos nosotros vamos programando y vamos ajustando la programación, pero que al final es como la base de nuestro trabajo. Y si no tuviésemos absolutamente si nosotros enviamos una planificación a nuestro atleta y no nos dice nada, no nos envía vídeos, ni tenemos absolutamente ninguna información de cómo ha ido el entrenamiento, nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo. A veces esto pasa y tenemos que utilizar magia para preparar las cosas, pero sin estos datos nosotros no podríamos trabajar. Eso es. Y entonces vamos a empezar. ¿Qué datos son útiles para monitorizar a los atletas y qué parámetros nos pueden ser útiles? Yo creo que lo más importante en mi caso, a lo que más le doy prioridad es a los vídeos, a los kilos obviamente que ha levantado el atleta y el grado de esfuerzo. Para mí esto es la base, porque ahí veo cómo está yendo, ¿no? Si las cargas que estoy poniendo están funcionando, a cómo se están moviendo, si tengo que meter más carga a la siguiente sesión, si tengo que bajar, el load management, ¿no? O sea, la gestión de cargas, que para mí es lo más importante. Obviamente pues luego ya pasaríamos a otros datos bastante importantes, como pueden ser los factores externos, ¿no? Si el atleta está cumpliendo lo que tiene que cumplir, ¿vale? Que son pues el descanso, ¿no? O sea, lo que está en las manos del atleta es el descanso, la alimentación y la gestión del estrés y de los problemas personales. Porque al final nosotros como entrenadores pues aquí no podemos entrar, ¿no? O sea, lo único que podemos hacer es pues dar la mejor educación posible y pues en el caso de la nutrición, si el atleta pues no se puede permitir coger un nutricionista, pues yo creo que es ideal tener unos mínimos conocimientos para poder transmitirle al atleta un poco una guía de por dónde tirar, ¿no? Pero obviamente va a ser siempre mejor que coja un profesional, un nutricionista. Con el descanso, se pueden dar también unos tips, ¿no? Típico un poco de rutina pre-cama, de no estar con el móvil, ¿no? En plan,
dar un poco de consejos sobre esto. Higiene de sueño. Sí, en plan, no tener malos hábitos, no irte a dormir, bueno, intentar irte a dormir pronto, ¿no? No irte a dormir a las 4, no es lo mismo irte a dormir a las 4 que a las 11, ¿no? Aunque duermas las mismas horas, la calidad del sueño, y luego el tema de gestión del estrés sí que es un poco ya más personal y más íntimo, ¿no? Que aquí pues no entraríamos lo mínimo, ¿no? Porque al final son temas ya más personales. Pero bueno, eso es lo que tiene que gestionar el atleta. Entonces, de cara al tracking de estos datos, ¿no? Pues sí que es verdad que me gusta, por ejemplo, yo he visto el Excel de Javi, ¿no? Y me gusta mucho cómo lo tiene montado, porque lo tiene como, o sea, pide estos datos, ¿no? Que es, bueno, ahora hablará más si quieres en detalle, que no me acuerdo exactamente todos los que cogías, pero sí que coger todos estos datos que, bueno, supongo que también quiere hacer énfasis en cómo hacerlo, ¿no? Quiero que cuentes cómo lo haces y cómo lo hacías antes. O sea, ¿qué has ido mejorando en el Excel para que los atletas sí que rellenen los datos, que es algo que a veces cuesta un poco, ¿no? Sí, de hecho, Pau y yo utilizamos el mismo Excel, los datos que recogemos son los mismos, más o menos. Y claro, nosotros tuvimos una época cuando empezamos que, bueno, empezamos utilizando Excel y pasábamos los PDFs, por ahí recogíamos información, que por ahí realmente solo cogíamos información, les pedíamos 2 vídeos a los atletas y que nos pusieran el RPE de cómo había salido la serie en el vídeo. Pero en ese momento inicial, bueno, hace 3 años ya de eso, no teníamos un Excel donde los atletas nos pudieran introducir los datos ni pedir información. Luego sí que empezamos a trabajar con Excel. El problema es que cuando empezamos a utilizar el Excel lo quisimos hacer demasiado complejo. Intentamos que nos analizaran un montón de cosas, un montón de datos, los atletas no tenían que rellenarnos un montón de cosas del 1 al 10, y eso al final hacía que los atletas pues no nos rellenaran la información que nosotros pedíamos, o costaba mucho. También además el perfil de atletas que llevábamos eran atletas novatos, entonces era muy difícil que lo que nosotros pedíamos nos lo pudieran dar cuando pues, estaban más por entrenar, disfrutar del entreno y por otras cosas. Luego sí que nos pasamos a RTS, a utilizar la aplicación, y en la aplicación pues más o menos los datos de los RPs sí que los solía rellenar la gente, pero por ejemplo el tracking del cuestionario de bienestar o de agujetas, todas estas cosas, también era imposible que la gente nos la rellenara. Igual pues teníamos 1 o 2 atletas que nos lo rellenaban y ya está. Entonces después de esto pues volvimos otra vez al Excel, pero esta vez viendo todo lo que habíamos aprendido de las anteriores herramientas que hemos utilizado es cuando preparamos el Excel, y yo creo que este Excel más o menos sí que hemos conseguido que gran parte de los atletas o casi todos nos lo rellenen. ¿Qué datos pedimos? Bueno, igual que la mayoría de entrenadores también pedimos los vídeos de los básicos, que nos tienen que pasar cada día por WhatsApp. Esto al final nos va a dar información de la técnica, puntos que tenemos que corregir técnicos, también de a qué velocidad estamos viendo la barra, si realmente el RPE que nos ha puesto el atleta en el Excel corresponde con el RPE que nosotros estamos viendo en el vídeo. Un poco de cuál es la percepción del atleta de la realidad que tiene, nos puede ayudar, o qué expectativas tiene incluso. Y luego sí que dentro del entrenamiento pedimos que nos vayan poniendo, no hace falta todos los días, pero sí de vez en cuando nos vayan poniendo el peso para ver cómo fluctúa el peso. Al final el peso es algo que va a afectar muchísimo al rendimiento corporal. Claro, el peso corporal. Si va bajando de peso la persona, pues entonces es muy difícil que el rendimiento suba si constantemente está bajando de peso, o viceversa. Luego también el descanso, cada día de entreno tienen que poner cuántas horas han dormido. De esta forma, pues si la persona entrena 3-4 días a la semana, pues sabemos más o menos la mitad de los días o más de la mitad de los días cuántas horas está durmiendo y si el descanso está siendo adecuado. Luego hay otros 2 factores que nos van a decir un poco en qué condiciones está entrenando el atleta, o si tiene un entorno o una situación más favorable o menos, que sería la concentración y la motivación en el entreno. Claro, tampoco puedo hacer seguimiento de muchísimas cosas de fuera del entreno, pero bueno, si tengo en cuenta estos 2, por ejemplo, si un atleta tiene exámenes, tiene problemas personales o le ha surgido cualquier cosa, lo más probable es que la concentración y la motivación bajen. Si la concentración y la motivación están altas o se mantienen altas, significa que las condiciones para entrenar están siendo buenas, o que aunque las condiciones sean malas no le están afectando al entrenamiento. Entonces sería una forma de más o menos tener en cuenta pues todos estos pequeños detalles, exámenes, problemas que pueda tener en el día a día. Luego también hago seguimiento de la fatiga, pues piernas, espalda y empujes. Y luego por último, pues si tiene algún tipo de molestia, que lo indique.
Y algo súper importante, o sea, 2 cosas que me han ayudado mucho a que los atletas pongan los datos y vayan rellenando los tracks, que es creo que algo que nos trae de cabeza a todos los entrenadores, es, por un lado, el mismo track está en la hoja de entrenamiento donde tienen que ver el entrenamiento, es decir, que el track donde se tiene que rellenar sea súper accesible. Cuanto más fáciles pongamos las cosas nosotros, más fácil es que lo rellenen. Luego también pues ser muy pesado y ir insistiendo en que tienen que rellenar estos datos y darles la importancia que tienen, y luego simplificarlo mucho. Antes, por ejemplo, utilizaba una escala del 0 al 10 y eso hacía que muchos atletas no lo rellenasen porque como que tenían que pensar mucho las cosas. Vale, esto es un 3, es un 7, es un 8, es un 9, el otro día fue un 7, pues ahora igual es un poco peor. Lo he simplificado muchísimo. Ahora directamente es del 0 al 3. Un 3 es que está de puta madre, un 2 es que está bastante bien, un 1 es que ya no está tan bien, y un 0 es que ha sido un desastre. Por ejemplo, la motivación, pues si está súper motivado es un 3, punto. Si está poco motivado, pues es un 1. Pero el hecho de simplificar la escala sí que me ha ayudado mucho porque se hace que para el atleta sea mucho más fácil identificar aproximadamente en qué punto está y situarlo. Entonces yo creo que estos factores, simplificar las cosas para que la escala sea más fácil, hacer que el track sea muy accesible y luego pues insistir y darle la importancia que toca, es lo que ha hecho que consiga que más o menos casi todo el mundo vaya rellenando los tracks. Vale, yo creo que ha quedado claro, sobre todo a nivel de datos que se tienen que autorizar delante de un atleta, pues como serían, lo que hemos dicho, factores externos, pues descanso, sueño, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría entrar un poquito más en data de lo que sería la programación en sí. O sea, creo que hemos hablado mucho de pues esto un poco más fuera del entreno, tracks o motivación, etcétera, pero a mí me gustaría saber, pues por ejemplo, qué datos de lo que es el entrenamiento o de lo que es el bloque tenéis en cuenta para pues la consecución de estos, o para ver si hay una mejora en el bloque. Si no, pues yo qué sé, datos, RM estimado, progresión de RPE subjetivo en relación con el RM estimado, intensidad media relativa, tonelaje total, volumen, número de series, número de levantamientos, etcétera, etcétera. Más o menos cómo lo trabajáis esto. Y aparte de esto, ¿qué datos creéis que no son importantes? O sea, que en esta pregunta que hablamos de cuáles son útiles, creo que también molaría hablar de esa sobreinformación que al final es lo que habéis dicho vosotros, que al final empezasteis con un Excel que era incluso demasiado, digamos, complejo, y hasta qué punto esa complejidad a un atleta le sirve. Y no porque, que justo habéis dicho antes de novatos. No, es que claro, un novato, como empieza un novato, pues a lo mejor hay gente tops de España y tops de, yo qué sé, donde sea, hablo pues más de aquí, que con un Excel demasiado rebuscado a lo mejor ni lo necesitan. O sea, no tiene por qué ser un novato que no necesite. O sea, al final, creo que un día lo hablamos, que era un poco de lo, entre comillas, friki que sea el atleta. O sea, si un atleta está muy comprometido o le gusta mucho también todo esto de recogida de datos y demás, pues será un atleta que te lo rellene todo. Pero al final hay que ver o sea, cómo simplificar todo esto. Y no creo que dependa tanto de novato, avanzado. A nivel de tracking de datos no creo que vaya tanto por aquí, porque he visto mucho avanzado también que le mandas un Excel que sea muy complejo y te dice, pues que, ¿para qué tanto? ¿Sabes? Esa es mi pregunta. O sea, por una parte, me gustaría que habláramos un poco más entre todos de los datos, más allá de factores externos, motivación, todo esto, que yo creo que es algo importante y que se tiene que tener en cuenta, más de datos a tener en cuenta de la programación en sí, lo que te he dicho, tonelaje, número de series, número de repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, a nivel de, ya que hablamos de los datos, ¿qué pensamos sobre ese exceso que hay ahora, que veo una corriente muy de, hostia, o si lo haces simple, está mal. Cuanto más datos tengas, mejor. ¿Sabes? No me acaba de... Es como a ver quién saca más datos de la gente. Y creo que no es tan así. Es a ver quién, con los datos que saca, es más... tiene la capacidad de simplificarlo mejor y de entender mejor estos datos. Porque yo te puedo coger un Excel, decirle a un chico, oye, mira, ¿me puedes hacer un Excel que tenga esto, y tenga 20 parámetros distintos? Claro, yo luego lo muestro y digo, wow, tengo 20 parámetros distintos, pero realmente eso es lo que yo quiero mostrar que hago, pero luego realmente de todo eso acabo teniendo en cuenta 4 o 5, ¿sabes qué quiero decir? O sea, creo que simplificar, como has dicho tú, también es clave, y me gustaría ver esta simplificación, cómo la lleváis a más parámetros del entrenamiento en sí, o sea, de, yo qué sé, lo que te he dicho, número de levantamientos, etcétera, etcétera. Pues a ver, hablando un poco también de los datos que podemos traquear nosotros a la hora de programar, ¿vale? Sí que pienso que cuanta más variabilidad hay semana a semana en
En el entrenamiento, es decir, podríamos tener un ejemplo de la metodología RTS, ¿no? Que todas las semanas son iguales, ¿vale? Es una forma, al final, de poder tener unos datos muy fijos y ver cómo varía el rendimiento con estos datos fijos. Pero, claro, con nuestro tipo de planteamiento a la hora de programar los bloques y semana a semana, pues tenemos mucha más variabilidad. Entonces sí que es muy importante tener un buen registro del pues el volumen que estamos realizando cada semana, ¿no? Y semana a semana, de inicio a final de bloque, si está aumentando, por ejemplo, o a lo mejor lo hacemos de forma ondulante. También tener mucho en cuenta la intensidad, ¿vale? Tanto la relativa, es decir, la intensidad media relativa y la absoluta también, es decir, el pico de intensidad, a cuánto está y en qué semana, ¿no? Normalmente, pues a finales de bloque, a las últimas semanas, pues la intensidad absoluta suele ser mayor, pero a lo mejor la intensidad media relativa suele ser la misma, porque a lo mejor el día secundario pues bajamos un poco la intensidad, ¿vale? Después otros datos que podemos tener es la frecuencia de entrenamiento, ¿vale? Bloque a bloque, sobre todo al comparar, no sé, a lo mejor estamos haciendo, en nuestro caso, si hacemos un bloque de fuerza base o de hipertrofia con una frecuencia 2 de sentadilla, pues a lo mejor subimos a frecuencia 3 en un bloque de volumen, ¿vale? Para poder aumentar el volumen de este movimiento, pues aumentamos un día más la frecuencia de la sentadilla, para no tener que aumentar mucho el volumen en una misma sesión. Habrá atletas que les irá mejor porque no tolerarán tanto volumen en un mismo día, y habrá atletas que, al contrario, que hacer 3 días de sentadilla pues a lo mejor les pueda doler la rodilla o pueden tener ciertas molestias. Pero bueno, todo esto son datos que podemos ir teniendo en cuenta luego al comparar bloque a bloque y sesión a sesión, ¿no? Bueno, planificación a planificación, digamos, de un año para otro, por ejemplo, y ver qué le está yendo mejor, pero sobre todo al final también teniendo en cuenta los otros datos de factores externos que hemos comentado antes, porque muchas veces puede parecer que nos vaya mejor una frecuencia 3 porque nos ha ido mejor en este bloque, pero lo mejor es que en el otro estaba durmiendo fatal con la frecuencia 2 y ahora está durmiendo súper bien. Yo, por ejemplo, sí que el RM estimado sí que lo utilizamos para ver cómo ha ido fluctuando el rendimiento a lo largo de las semanas, y luego también para poder comparar bloque a bloque si hemos acabado con un pico con más rendimiento respecto al anterior bloque, si hemos empezado más fuerte, más flojo. Es decir, esto nos servirá tanto para comparar entre bloques como para comparar entre semanas cómo fluctúa el rendimiento. Sí que solemos trabajar también con series efectivas, sobre todo cuando preparamos el bloque, pues para cuantificar con qué volumen vamos a trabajar en cada uno de los movimientos de competición y en cada uno de los patrones de movimiento. Y luego también pues miramos la intensidad, sobre todo con RPE, para ver en los días principales, días secundarios, con qué rangos de RPE nos vamos a mover. Pero claro, nosotros en general solemos plantear todo esto cuando construimos el bloque al inicio, porque es lo que comentaba Pau. A medida que se va desarrollando el bloque, nosotros vamos cambiando cosas semana a semana. Entonces, tendríamos, si quisiéramos tener en cuenta todos estos datos de todas las semanas, tendríamos que irlos recalculando cada semana, ir recalculando el volumen de los básicos, ir recalculando la intensidad de cada una de las series de los básicos. Entonces, en general solemos hacer un planteamiento inicial, pero luego, debido a nuestra forma de programar, que vamos cambiando mucho, tampoco hacemos, no es que cada bloque sea una locura diferente, son pequeños cambios que vamos haciendo semana a semana, pero esto hace que la información es como absolutamente lo opuesto de lo que haría, por ejemplo, con RTS, que ellos mantienen la semana fija. Nosotros, al hacer tantos cambios, la recogida de información se ve distorsionada por todo este ruido. Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta. Y luego lo que comentabas, que me parece muy, muy interesante respecto a simplificar en la recogida de datos, o que ahora pues hay mucha gente como que el mundo del Power se está volviendo loco y cada vez pues sacando Excel más complejos y recogiendo más datos. Yo creo que por un lado hay que tener en cuenta cuando vas a poner un track, el compromiso que tiene el atleta al que vas a dirigir este track, porque sí que es verdad que un atleta que es top mundial, que está súper comprometido, en principio, le pongas el track o le pidas la barbaridad que le vayas a pedir, te lo tendría que rellenar, porque esta persona seguramente tendrá un compromiso muy elevado. Ahora bien, aquí lo importante es que el entrenador utilice y realmente le sean útiles los datos que está pidiendo. Si los datos que está pidiendo no los está utilizando, entonces sí que es una tontería. Y luego, si realmente estos datos le están siendo útiles al entrenador y le están sirviendo,
si se lo justifica el atleta y si el atleta entiende por qué le están pidiendo estos datos, entonces si es un atleta comprometido, los va a rellenar. Pero entonces, claro, si tú le pides muchas cosas a tu atleta, pero luego todas estas cosas las utilizas, entonces pues está perfecto y pues bueno, tienes más herramientas y está guay. El problema yo creo que es que pues igual hay muchas veces que se piden una cantidad de datos bestial y que luego toda esta información no se utiliza, que yo creo que aquí viene el problema, porque si tú todo lo utilizas y encima el atleta es consciente de que necesita esta información, pues entonces el track se va a rellenar. Por ejemplo, hay algo que me está gustando mucho últimamente, que también estoy consiguiendo que más gente me rellene el tracking y la recogida de información con esto, es cuando acabo el bloque, no lo hago siempre, pero les suelo pasar pues las gráficas que me han salido con los datos, les explico, mira, pues aquí ha pasado esto, lo otro, porque así el atleta ve que hay un análisis de información, entiende por qué estamos recogiendo esta información y eso hace que pues rellene más los datos. Si el atleta no sabe por qué tiene que rellenarlo o no le ve ninguna utilidad, pues es mucho más difícil que lo rellene. Y si encima no le ve ninguna utilidad y es un atleta con poco compromiso, pues entonces ya es que eso es normal que no rellene. O sea, todo tiene un porqué al final. Sí, bueno, yo os quiero hablar un poco de mi caso, que ahora mismo pues no estoy utilizando Excel aún y me estoy planteando, bueno, pasarme al Excel. Y ahora mismo utilizo el RTS, pero sí que es verdad que, bueno, como decía Javi, que no el tracking del RTS la mayoría de gente no lo rellena. Yo me incluyo como atleta, no lo relleno porque es que tampoco me gusta. O sea, es que no me gusta porque está hecho a su manera, ¿vale? Lo han hecho a lo que ellos han considerado que va bien y te da unas recomendaciones un poco que dices, bueno, pues no tiene por qué, ¿no? En plan de, no, pues baja una serie a todos los ejercicios. Ya, no sé, ¿no? Es un poco... no me gusta. Entonces también aparte del RTS lo que no me gusta es que está como todo, ¿no? Como en demasiados sitios y no me gusta. Entonces, sí, no es que sea muy tampoco complejo, pero es lo que digo, está hecho como a su manera, está ordenado como a ellos les ha parecido. No sé si es que el programador lo ha hecho así o si es que Mike ha dicho, no, tío, házmelo así porque a mí me gusta. No lo sé, porque al final Mike no usa RTS, usa Excel. Entonces, ¿sabes? Un poco... no sé, el caso es que a mí no me gusta y por eso no lo... o sea, lo utilizo, o sí que me gusta la otra parte, ¿no? La interfaz de que es muy simple a la hora de poner kilos, reps, RPE, notas, te doy un poco te doy el estimado así pequeñito, es rápido y bastante visual y tal, eso me gusta. Entonces, ¿por qué me quiero plantear el cambio a Excel? Porque sí que es verdad que a pesar de no usar, porque yo ahora mismo no uso track como tal, en plan de no estoy recogiendo esos datos directamente. Bueno, hablamos en el primer podcast que me gusta más el rollo del cuestionario y que si hay algún factor externo muy fuerte de que sí que se está notando mucho en el entreno, que sí que me lo comuniquen, porque a veces que no sé, o sea, factores externos pequeños o que a lo mejor he dormido, en vez de 8 horas he dormido 6 o que en vez de comer 4.000 calorías he comido 3.500, ni siquiera se notan, ¿sabes? Entonces son cosas que dices, bueno, no, en plan... Entonces, yo bajo mi experiencia no he notado cambios significantes. Sí que es verdad que cuando veo un cambio, o sea, un peso que me esperaba que saliera un RP y veo que sale diferente, digo, ¿qué ha pasado? Ah, no, es que hoy he dormido fatal. O no, es que no te lo he dicho que he empezado a trabajar este verano. Ah, vale. ¿No? Entonces, como para quedarte tranquilo tú de que no es por ti, ¿no? Al final el track es en plan... si pasa alguna cosa que no está, ¿no? Que no predecíamos, ¿es por mi protocolo que la he cagado en algo y tengo que modificarlo o es por cosas tuyas, ¿no? Entonces, a partir de ahí vemos cómo gestionamos. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Del Excel al final me gusta porque yo creo que es... o sea, ahora mismo podría seguir trabajando así como trabajo porque me funciona, pero sí que es verdad que como hacia mí, con mí como entrenador, tenerlo tú como el Excel, como lo tienes, me gusta mucho porque es como... bueno, o sea, es una manera muy visual porque, claro, la mayoría de gente que hace track tiene en el Excel el track, pero lo tiene como aparte, ¿no? Tiene como el apartado, ¿no? Si esto es toda la hoja, pues en una parte arriba a la esquina de la derecha es el track. Claro, mucho más difícil que el atleta lo rellene. En cambio, como lo tienes tú, ¿no? Que es en la hoja del bloque, pues imaginamos que tenemos como el RTS, ¿no? Que despliegas el ejercicio, reps, kilos y RPE. Pues debajo de esa sesión, ¿no? Al final de esa sesión, en vez de... no, en el RTS tienes ejercicio, pues al final es como clac, como una tablita pequeña con todos los datos importantes y encima, ¿no? Que lo tienes por colores en función de si, por ejemplo, molestias, a la que alguien ponga más de 0 de molestias, en rojo. Claro, son cosas que ya la ves directamente y eso ayuda mucho, entonces eso al final lo tienes bastante el control y yo creo que está bien. Por ejemplo, datos que no
que no son tan importantes para mí, pero sí que pero sí que se pueden usar. Por ejemplo, el tonelaje, sí, el tonelaje tú puedes comparar si por ejemplo, el tonelaje me parece que tiene sentido cuando haces una secuencia de bloques, ¿vale? Que tienes una secuencia de bloques, por ejemplo, vosotros en vuestro caso está muy clara, ¿no? Que la hacéis en plan hipertrofia, fuerza base, volumen, picking, ¿no? Y repetís. Nosotros a lo mejor, bueno, en mi caso sí que intento buscar como una secuencia de bloques para esa atleta, pero a lo mejor no es fuerza base ni nada, si es pues la de esa atleta, la que sea, ¿no? Cuando sí que tengo esa secuencia de bloques, sí que el tonelaje puede cobrar sentido porque comparas el tonelaje de ese mismo bloque, del bloque 1 de la secuencia con el bloque 1 de la secuencia que puedes hacer. Pues hombre, a ver, yo creo que es evidente, ¿no? Si no, muy mal tienen que estar yendo las cosas o algún factor externo tiene que haber para que realmente no haya un aumento en el tonelaje, porque al final nosotros, bueno, yo al menos lo que hago es no varío mucho el número de series, o sea, siempre suelo trabajar con el mismo volumen en cuanto a número de series. Entonces, como el peso se supone que ha ido aumentando porque el estimado al menos no ha decaído, a no ser que haya habido alguna lesión o algo heavy, el tonelaje va a ser mayor, ¿no? Porque es lo mismo, o sea, es mayor hacer un 3x5 con 105 kilos que un 3x5 con 100 kilos, ¿no? Es el mismo número de reps, el mismo número de series, más kilos, por lo tanto más tonelaje. Entonces el tonelaje tiene sentido en este caso para comparar los bloques de una misma secuencia, pero bueno, en la mayoría de casos pues va a ser lo suyo, es que seguramente lo más seguro es que sí que sea mayor. Stress Index, por ejemplo, a mí sí que me gustaría tenerlo básicamente para detectar rápidamente si el atleta no me está comunicando el tema de... O sea, si el atleta, perdón, me comunica o yo veo que algún movimiento está yendo mal, ¿no? Directamente, ostras, si tengo un marcador, como tú que lo tienes por colores, lo de la molestia, si yo tengo un marcador de Stress Index de, ostras, unos umbrales, por ejemplo, me lo estoy inventando, y veo que el estrés de pierna está muy alto y justamente estoy viendo que la sentadilla está yendo peor cada vez y el atleta no me ha dicho nada, le pregunto y me dice que tiene mucha fatiga porque veo que el estrés... ¿No? Y así dices, ostras, es como un marcador más que tampoco se le daría mucho bombo, pero es como, bueno, está ahí, ¿sabes? Tampoco no creo que te moleste, ¿sabes? Sí, lo que te quiero decir. yo también creo que en los datos pueden haber como indicadores principales, que son capaces de todos los que hemos hablado, y luego indicadores un poco más secundarios, que es como que los tienes ahí y son como el comodín, ¿sabes? Es como el comodín de, hostia, yo tengo esto, yo por ejemplo tengo mucho en cuenta, pues a lo mejor el número de series más o menos que me puede aguantar cada atleta, sobre todo relacionándolo con el RPE medio que trabaje. Pues por ejemplo, yo sé que en sentadilla pues hay mucha gente que trabaja a lo mejor con rampas hasta @7, pongamos, y luego tiene los backoff más submáximos, tal, vale, pues más o menos entender cuál es la intensidad en la que se mueve en su día principal, en su día secundario y cuántos números de series está ahí y cuál es la intensidad relativa a nivel de RPE, ¿vale? Entonces, yo creo que todo esto es lo que nosotros damos como principal a nivel de data, de información y demás, pues la consecución de bloques, pues los protocolos, todo esto es data que a nosotros nos interesa, y luego tenemos como otros parámetros que están ahí, que a lo mejor serían el tonelaje, que a lo mejor serían el Stress Index, que cuando hay algo que se te escapa de tu data que recolectas de forma inicial o más principal, digamos, es cuando tú tienes ese comodín, pero que tú sabes realmente para qué te sirve ese comodín. Creo que te he dicho antes, hostia, vamos a tener 20 parámetros de los cuales usamos 6, tenemos 4 comodines y tenemos 10 que no sabemos, o sea, incluso si tienes esos 10 que no sabes y tienes números y todo por ahí, acabas diciendo, hostia, ¿qué era esto? ¿Sabes? Quiero decir, prefiero tener 5 o 6 cosas que controlar o que tener en cuenta que sean mucho más principales y que tenga mucho más en cuenta, y luego 4 o 5 que sean, pues esto, si me sale algo que no acabo de entender por qué me está ocurriendo esto, pues voy a buscar la información, o sea, voy a mi comodín del Stress Index, voy a mi comodín del tonelaje, voy a ver cómo estamos en este bloque, cómo estamos en otro bloque, y a partir de ahí sí que tener esta diferenciación de principal, comodín, y luego tener claro pues que hay muchos datos que a lo mejor no son tan importantes y que los podríamos dejar un poco apartados, porque al final es lo que dices tú, sobre todo el tema del ruido, o sea, no siempre más es mejor, sino que cuanta mayor simplicidad tengas, mejor vas a sacar la información. Y también otra cosa que creo que es importante, que es algo que en vuestro caso pues me gustaría también saber cómo lo hacéis, es el tema de la consistencia. Porque cuando algo varía, es algo que entiendo que cuesta más entender las tendencias dentro de cada uno de los movimientos. Es decir, cuando por ejemplo con RTS se trabaja con estrategias emergentes, que ahora está muy de moda y demás, cuando se trabaja de forma estática o cuando tú no mueves muchos protocolos,
tú tienes una consistencia en el entrenamiento. Entonces yo creo, para mí, para lo que yo entiendo como extraer datos e extraer información, creo que es bastante importante el no generar demasiada variabilidad. Me refiero, yo también soy una persona que, pues sobre todo cuando veo que algún slot no me acaba de gustar, cuando veo que algún rango de repeticiones se tiene que ajustar, se tiene que hacer alguna pequeña ondulación, se tiene que ajustar la fatiga por, por overshoot, por undershoot, por lo que sea, sí que soy reactivo a poder cambiar protocolos o poder cambiar rangos de repeticiones, pero no generando una variabilidad que me haga ruido sobre todo el sistema que yo estoy creando. No sé si me entendéis. Es decir, yo por ejemplo puedo emplear una pequeña rampa inicial por 3/6 por 3/7 y luego un drop del 12% para un 3x4, en el cual sé más o menos el RPE medio en el que me voy a mover, pero puedo ver que a lo mejor al final al atleta le viene bien acabar el bloque con un por 3 directamente /7 y luego meter la serie inicial que venía de rampa. O sea, cambios de protocolos que me mantengan más o menos dentro del sistema que yo creo, que la intensidad relativa se mantenga igual, que a lo mejor las repes suban un punto, bajen un punto. O sea, quiero decir, ¿hasta qué punto le dais variabilidad a un sistema y creéis que se pueden extraer datos de ahí? No sé si me entiendo. O sea, no es lo mismo pasar de empezar un bloque, de hacer un 4x4 que son 16 repeticiones, etcétera, etcétera, con un RPE medio relativo de 6, a acabar con un 6x3, que acaban siendo 2 repes más porque son 18, pero a lo mejor el RPE es distinto. No sé si me entendéis por dónde voy. Es decir, dentro de un mismo bloque. Esto Sí. Sí. O sea, dentro de un mismo bloque, ¿cómo sacáis datos? O sea, ¿cómo creáis una consistencia a partir de la variabilidad que creáis? O sea, creo que es lo complicado de entender aquí, porque para sacar datos hay que ser consistente, que esto es algo que también nos falla muchas veces con factores externos, pues yo qué sé, lo que hablamos en el último podcast, vacaciones, parones, estudios, y otra pregunta, que además, o sea, ¿qué es lo que...? Porque claro, vosotros habéis estudiado otras corrientes. ¿Por qué motivos, o sea, habéis decidido seguir con esta corriente? O sea, ¿qué es lo que habéis visto que os aporta más de beneficios? Pues supongo que al final cada corriente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Pero, ¿por qué esta creéis que en vuestro caso os funciona mejor que a lo mejor otras que habéis estudiado últimamente? Sí, a ver, a mí personalmente lo que me gusta mucho del trabajo con bloques y con distintas finalidades, digamos, es que acabamos trabajando distintas capacidades también según qué etapa del año, ¿no? Según qué etapa de la planificación. Tampoco es que crea que no funcionara igual de bien alguna de las otras corrientes, pero personalmente pues pienso que como atleta, no sé, me gusta tener una etapa en que quizás que estoy trabajando o están trabajando mis atletas unas capacidades que tampoco es que nos vayamos en un bloque de hipertrofia súper inespecífico a estilo culturista, no, al final pues en muchos bloques de hipertrofia mantenemos una variante muy específica, bajas repeticiones según qué atleta, ¿no? Pero el tenerlo distribuido según la sesión del año con distintas finalidades también es una forma de aumentar la motivación y no cansarse quizás de hacer bloques muy parecidos, que tampoco es que siempre tengan que ser muy parecidos, si no se hace así, pero bueno, es la forma esta como lo veo. Y luego, digamos, dentro de un mismo bloque tampoco es que tengamos mucha variabilidad, según qué bloque también, pero en general, pues el protocolo se suele mantener también, pues a lo mejor en todo el bloque tenemos pues una top set a 5 repeticiones y luego las back off a un rango de 4-6, lo que sea, por ejemplo, o sí que puede variar un poco más, pero por ejemplo utilizamos pues ondulaciones, ¿no? Semana 1 pues con top set, semana 2 con planas, semana 3 volvemos a las top set, semana 4 planas y acabar con una top set a mayor intensidad. ¿Qué pasa? Es verdad que al final a la hora de traquear estos datos, pues el volumen va cambiando, pero bueno, lo importante que quería decir es, por eso creemos que es tan importante el traquear todos estos datos, porque cuanto mayor sea la variabilidad semana a semana del bloque, pues más necesidad tendremos de poder comparar los datos que estamos utilizando y bueno, tenerlos en cuenta, ¿no?
no hace falta que durante todo el bloque el volumen sea igual, pero a lo mejor si una semana aumenta el volumen, tenerlo en cuenta quizás para disminuir un poco la intensidad absoluta o la intensidad relativa media. Pero esto ya dependerá un poco del atleta, si tenemos datos anteriores, de ver cómo ha respondido mejor y sobre todo al inicio, digamos cuando no tenemos muchos datos, no solemos hacer bloques semana a semana muy disparejos, vamos, que suelen ser bastante lineales e intentando ver cómo progresa con unas variables muy, muy estables. Sí, respecto a estos cambios suelen ser de dos tipos. Primero, que cuando un atleta empieza con nosotros sí que suelen cambiar menos cosas, o los primeros bloques suelen ser un poco más estáticos. Y luego, a medida que vas conociendo al atleta, entonces es cuando puedes introducir cambios, porque son cambios que tú puedes predecir hacia dónde van a ir, porque tienes información recogida de anteriores bloques. Entonces, estos pequeños cambios en los bloques suelen ser de dos tipos. El primero, que es como el más sencillo, es en atletas más novatos sobre todo, que igual hacer lo mismo todas las semanas les puede aburrir o puede hacer que los entrenamientos sean menos adherentes, más aburridos. Pues realizar pequeños cambios, por ejemplo en los días secundarios, que un pequeño cambio puede ser, pues en vez de hacer un 4x3, pues hacer un 3x4, por ejemplo, esa semana, y simplemente ajustar el peso a este pequeño cambio. Pero bueno, este tipo de pequeños cambios en los días secundarios puede darles la sensación, sobre todo cuando, por ejemplo, imagínate que es una banca, por ejemplo, y claro, no puede, igual si está moviendo muy pocos kilos, no puede estar subiendo 2,5 kilos de banca cada semana. Y si va a estar 3 semanas tirando el mismo peso en banca con el mismo protocolo, y es una persona que acaba de empezar, pues esto de aquí para muchas personas puede tirar muy para atrás la adherencia, la motivación, las ganas de ir al entreno. Entonces, estos pequeños cambios pueden mejorar mucho esa adherencia y pueden hacer que el atleta pues, se lo pase mejor, que vaya al entreno más motivado. Entonces, estos son pequeños cambios que podemos hacer, pero que son cambios que realmente no afectan en mucho a lo que sería el conjunto del bloque, porque son en días secundarios trabajando con RPs bajos y son pequeñas modificaciones de una repetición, una serie, un pequeño cambio en el peso, entonces no afectan mucho. Y luego, cambios que sí que hacemos, que sí que suelen ser más importantes, es sobre todo a partir de la mitad final del bloque, que son ajustes que hacemos en días secundarios, días principales, para llegar mejor al final del bloque. ¿Por qué? Porque igual estamos apretando más el día principal y hemos visto en anteriores bloques que si apretamos más en el día principal, igual tenemos que ir un poco más flojo en los días secundarios, o reducir un poco el volumen, o reducir un poco la intensidad. Entonces son cambios que nosotros podemos predecir porque tenemos información de anteriores bloques y lo que van a hacer es que este bloque lo acabemos mejor, que no manteniendo todo el bloque de forma estática. Esto, por un lado, en cuanto a los cambios que podemos hacer en los bloques. Y luego lo otro que habías comentado era, el sistema de entrenamiento. A ver, yo no aplico los bloques exactamente, o sea, yo no hago exactamente hipertrofia, fuerza base, volumen picking. Volumen y picking, por ejemplo, sí que lo suelo trabajar en casi todos los atletas, pero por ejemplo mi off-season suele ser un poco diferente. Eso no le suelo poner ni hipertrofia ni fuerza base, suelo poner simplemente off-season. O sea, bajo mi concepción, yo lo que intento es, en estos bloques de volumen, intentar proyectar que el 1RM estimado salga por encima de lo que nosotros teníamos en anteriores preparaciones, para luego en el picking pues intentar sacar estas marcas. Y yo al bloque de volumen le suelo dar más importancia, es decir, lo más habitual es que no haga un bloque de volumen. Yo suelo hacer 2 bloques de volumen seguidos, incluso en algunos atletas, incluso 3 bloques de volumen. ¿Por qué? Estos son los bloques donde vamos a pushear, son los bloques que nos van a permitir mejorar nuestro 1RM y luego pues en el picking poder sacar marcas mejores de las que teníamos en la anterior preparación. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no puedes estar siempre pusheando. Y sobre todo, depende mucho del atleta, pero cuando acaba una preparación donde has estado pusheando durante varios bloques, has sacado un pico de forma y has hecho récords, para la gran mayoría de personas o para una gran parte de esos atletas necesitan un bloque o 2 bloques un poco más tranquilos, bloques de descanso. Aquí es donde entraría la off-season. Y esta off-season no es igual para todo el mundo y puede ser muy diferente, porque sí que hay muchos atletas que les va bien quitar el movimiento de competición y trabajar pues lo típico que hace mucha gente high bar, convencional, hacer otro tipo de ejercicios, sobre todo si es un atleta que compite en low bar y en sumo. Pero lo nuestro no es algo que le vaya bien a todo el mundo. Tengo muchos atletas que su off-season es simplemente trabajar en los movimientos de competición a repeticiones altas, y esto es la off-season para estos atletas. O sea que no es igual para todo el mundo. Simplemente el bloque de off-season yo lo planteo como un bloque donde mi principal objetivo es resensibilizar al atleta
para luego poder seguir pusheando los bloques de volumen, el picking y sacar un pico de forma y superar las marcas anteriores. Es decir, es un bloque donde queremos resensibilizar, también porque nosotros no utilizamos pivots. Entonces este bloque, por lo tanto, esta off-season cobra más importancia. Si tú vas metiendo pivots, pues igual no te hace falta. Y luego también darle un descanso mental y unos bloques un poco más tranquilos, porque claro, yo voy con cargas fijas y los bloques de volumen estoy pusheando, estoy forzando al atleta a sacar, tienes que tirar estos kilos, hasta sacar un mayor rendimiento que la anterior preparación. Estos bloques, por ejemplo, los toco como con más calma. No sé si habéis leído el libro de Jovanovic, de bloques de push y de pull. Pues los bloques de push son atletas donde tú intentas llevar al atleta más allá, semana a semana, intentas pues eso, apretar al atleta. Pues en cambio esta off-season me la tomo más como un bloque de pull, donde según voy recogiendo información, le voy programando las semanas siguientes, pero son bloques mucho más tranquilos. Entonces esta sería la idea. También un poco evitar el riesgo de lesión, claro, viniendo de una competición y de todos estos bloques que ha estado pusheando. Al final, aunque no aparezcan las molestias, pues darle un poquito de tregua al cuerpo siempre irá bien para evitar posibles microfracturas que digamos a nivel muscular o a nivel articular. Pues también tenemos que escoger quizá algunas variantes que no sean muy agresivas para esas articulaciones, pero bueno, sobre todo suelen ser variantes autolimitantes que quitan carga al movimiento de competición y al final pues ayuda pues a que el cuerpo se resensibilice, como decía Javi. Además, nosotros solemos trabajar sobre todo a los últimos bloques, el último bloque de volumen y en el picking, con frecuencias bastante altas de los básicos. Creo que cada vez más utilizamos frecuencias 3 de sentadilla, frecuencias más altas de estos. Entonces, ¿qué pasa? En esta off-season, en este bloque que vendría después de la toma de marcas de la competición, que si le va bien al atleta, que ya os digo que no todos los atletas abandonan los momentos de competición, muchos de ellos sí que los mantenemos, pero en aquellas atletas que le va mejor meter variantes más inespecíficas, otra de las ventajas que tiene es que tú puedes reducir mucho la frecuencia, puedes utilizar incluso frecuencia 1 o frecuencia 2 de la mayoría de movimientos, y como son variantes más inespecíficas que lleva tiempo sin tocar, puedes coger y puedes mejorar estas variantes sin necesidad de meterles tanto volumen y tanta frecuencia como en los bloques que hemos estado metiendo en competición. Entonces tú puedes en esta off-season tras off-season, ir mejorando en estas variantes sin necesidad de estar apretando tanto. Y luego ya cuando vienen los bloques más cercanos a la competición, pues vas apretando, vas aumentando la frecuencia, vas aumentando el volumen y... porque aquí sí que hace falta, porque es un movimiento donde estás muy entrenado y necesitas mucho más trabajo para poder mejorarlo. Pero bueno, son como las ventajas que encontramos y por eso trabajamos así. Pero bueno, no serían los bloques exactamente iguales. Esto solemos llamarle off-season, porque esto es como muy variable, depende del atleta. Y luego sí, volumen, donde vamos a pushear e intentar sacar RMs proyectados por encima de lo que teníamos, que solemos encadenar varios bloques de volumen y luego ya el picking. Vale, creo que nos hemos ido un poco del tema en esta pregunta. Creo que no iba tanto al nivel de los datos, pero bueno, espero que os haya molado un poco el debate y demás. Me gustaría, para acabar este punto de qué datos son útiles para monitorizar, que extrayendo lo que sería, como hemos hablado de motivación, estrés, descanso, tal, cada uno dijera 3 o 4 datos o puntos de monitorización que le gusten más a cada uno. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, número de levantamientos, tonelaje. O sea, que escojáis cada uno 3 o 4 que creáis que son los más importantes. Voy a empezar yo, así os dejo pensar vosotros. No lo he pensado, o sea, ahora me estoy tirando una piedra en mi propio tejado. Pero yo diría, una que no hemos hablado, que no diría tanto como sería el time to peak, ¿vale? No sería tanto el time to peak, sino las semanas que creo que ese atleta necesita para llegar a su pico de forma, es decir, cuántas semanas más de media tiene que durar el bloque. Dentro de esto, entender y saber, a partir de los datos, cómo tengo que ajustar RPE y qué saltos de kilos tiene que hacer este atleta desde la primera semana que trabajamos hasta la última que hagamos. Luego, también el número de series, más o menos, que aguanta, que tolera, mejor dicho, de cada uno de los movimientos, y un poco el esquema, el mapa de color del RPE que trabajo con cada uno de ellos y cuál es la intensidad media en la cual trabajo, juntamente con los protocolos que le vayan mejor a cada uno de las atletas. Creo que hemos hablado mucho de tal, entonces me gustaría, más o menos he dicho 4 o 5, más o menos a nivel que dejen de ser estrés, descanso, monitorización de esto, sino más de programación como tal, ¿vale?
Para mí estas que ha comentado Ribe también son bueno, de las más importantes, y enlazándolo a algo bastante similar, que es lo que suelo darle más prioridad cuando empiezo con un atleta, es la estructura, ¿vale? Para mí yo veo que hay gente que dice que no, para mí la estructura no es tan importante y tal. Para mí sí que lo es, el split, ¿no? Semanal. Cómo distribuyes los slots, cuánta frecuencia usas, para mí eso es primordial. ¿Por qué? Porque en base a eso luego voy a hacer los cambios que necesite y luego ya decidiré si tengo que hacer, si es más de protocolo, pero lo que es la estructura, ¿no? Ver que esa estructura funciona y a partir de ahí trabajar. También por eso quería... Claro, me sorprende, ¿no? O sea, porque, ¿no? Vuestra manera de programar en ese sentido, ¿no? De variar las frecuencias, tal... Es como que a mí me daría mucho miedo hacer eso, porque es como, guau, ya he encontrado una que me va bien, ¿sabes? Entonces como ya más seguro, ¿no? Y digo, no, ahora cambiar esto, pues claro, también es como que me da un poco de... Bueno, luego primero respondéis a la pregunta que ha hecho Rivera, pero luego si quieres lo debatimos un poco esto de decir, ostras, ¿no habéis encontrado problemas a la hora de repente hacer estos... O sea, no cambios... O sea, claro, los cambios intrabloque, habéis comentado que no son muy grandes, pero los cambios entre bloques sí que a lo mejor si te pasas a un bloque con una variante más inespecífica, con menos carga, porque venimos de competición, claro, o frecuencia 1 y de repente pasamos a lo que sabemos que nos ha funcionado en los bloques de volumen y pusheamos más. Claro, no sé si hacéis un bloque a veces, si prevéis que va a ser una transición muy grande, a lo mejor un bloque de transición, ¿no? Por eso dices que a lo mejor haces varios bloques de volumen, porque a lo mejor el primer bloque de volumen no es tan agresivo, ¿no? A lo mejor yo sé que me funciona bien una frecuencia 360 días, pero en el bloque en específico a una frecuencia 1, pues igual tener un bloque de transición de frecuencia 2, ¿no? Algo así, supongo. Bueno, entonces, primero responder si queréis a la pregunta de Rivi y luego, si queréis, que me comentáis esto. Vale, a ver, si tengo que dar con 3 datos serían el volumen que le da mejor al atleta para ir mejorando, luego también pues la intensidad, con qué RP nos tenemos que mover, y luego los saltos que tenemos que hacer en las progresiones para ir gestionando la carga. Y luego respondo también porque es que me ha parecido muy interesante. Bueno, al final las tres que ha dicho Javi, ¿no? Son también para mí las tres más importantes. El volumen, normalmente en series efectivas, ¿vale? Al final la intensidad también por RPE lo solemos... Bueno, por RPE, dependiendo de si es la variante, si es el día principal o el día secundario, pero bueno, según qué momento del bloque y según qué bloque, pues o por RPE o por intensidad media relativa, ¿vale? Y pienso también que es bastante importante el carácter del esfuerzo, sobre todo ver qué tipo de atleta le va mejor trabajar a un carácter del esfuerzo mayor, es decir, cómo de cerca está del fallo según las repeticiones que está haciendo, ¿vale? Y en cambio habrá otros atletas que el carácter del esfuerzo para poder mejorar más tendrá que ser bastante menor, a lo mejor porque empieza a notar molestias o la fatiga aumenta muy de golpe si el carácter del esfuerzo pasa de ser de bajo medio a alto, ¿vale? Al final es otro dato también a tener en cuenta. Y la pregunta, bueno, si quieres tú... Vale, me ha parecido muy interesante. Por ejemplo, claro, imagínate, allí te voy a poner un ejemplo en el que, bueno, yo cuando preparo un bloque no tengo, vale, este es el split de este atleta. En el bloque, por ejemplo, si quiero plantear o quiero mejorar estas cosas y tengo estos objetivos, pues entonces el split lo que hago es lo adapto a esos objetivos. O sea, en cada bloque preparo el split cuando preparo el bloque. Por ejemplo, que muchas veces acaban siendo... A ver, todos utilizamos splits muy similares, ¿no? Al final los splits que utilizamos en torneos de Power no son cosas súper raras, suelen ser muy similares, pero en cada bloque yo preparo el split para ese bloque y ahí se puede dar el caso de que en cada bloque haya un split diferente. Y luego te voy a dar algunas situaciones donde puede ser que este cambio de split pueda ser necesario. Imagínate, por ejemplo, un atleta que pilla muy buen pico de rendimiento con una frecuencia 3 de sentadillas. Pero ¿qué pasa? Que no es algo que pueda aguantar durante 2-3 bloques seguidos. Pues entonces aquí, por ejemplo, si yo estoy concatenando varios bloques de volumen para este atleta o el picking, pues igual en el picking y en el último bloque de volumen va a tener frecuencia 3, pero en los otros 2 bloques va a tener frecuencia 2. Y de esta forma puede llegar a la competición con un pico de forma mayor que no habiendo mantenido esta frecuencia 2 de sentadilla en todos los bloques. Sería un ejemplo en el que este cambio de split nos podría venir bien.
Y luego también hay que entender que no todos los bloques son iguales. Si un bloque, por ejemplo, tiene mucho más volumen, un bloque tiene mucho más intensidad, o las características son o utilizas X variantes o la variante que sea, esto puede afectar también al split, el split que pueda traer el atleta, sobre todo en cuanto a la frecuencia de ejercicios. Igual un atleta, pues no, bueno, en general trabaja con frecuencia 2 de sentadilla, pero igual si en un bloque una de estas sentadillas es una Thircher y la otra es una Safety, sí que puede tolerar una frecuencia 3 porque no les están dando las molestias en los codos, en las muñecas, y con esta frecuencia 3 mejora más. O sea, al final, por eso yo no me cierro, vale, esto tiene que ser el split de que lo hagan con el atleta, sino que depende del bloque, de los objetivos, de la interferencia que hay entre las variantes, lo programo para ese bloque. Y bueno, sí, al final también el tema, bueno, esto que hablabas, ¿no? El tema del split, hay varios splits que le puedan funcionar a un atleta, pero dependerá mucho de cómo lo distribuyas y qué variantes acabes utilizando. Y sobre todo también hay que entender que a la hora de comparar los datos, pues a lo mejor, según qué tipo de bloque, pues no es comparar los datos del bloque de off-season con el de volumen, quizás, que también se puede hacer, pero al final, pues el de off-season con el de off-season anterior que hicimos, o el de volumen con el de volumen anterior que hicimos, como comentabas antes, con el volumen, con el tonelaje total, ¿no? Y como decía Javi, pues al final el bloque de off-season puede variar mucho según qué atleta, y pues a lo mejor también puedes tener como objetivo en el bloque de off-season de ir incrementando. Si es un bloque de off-season largo, porque tienes una preparación muy larga hasta la siguiente competición, pues puedes empezar un bloque de off-season con un volumen un poquito más alto y al final pues ir incrementándolo también poco a poco. No sé, al menos como a mí me gusta plantearlo es muchas veces, ya le llame hipertrofia, fuerza base, off-season o como sea, pero a veces pues empezar a repeticiones más altas, con variantes un poquito más autolimitantes o sí, sobre todo un poquito más inespecíficas, ¿vale? Y luego pues acabar quizá hacer una segunda parte del bloque de off-season pues intensificando como si fuera una fuerza base, y a lo mejor no hace falta que en las tres variantes acabar tirando RM, pero a lo mejor en alguno de estas variantes pues acabar con una triple pesada o con alguna single pesada en una variante, digamos, que no sería el movimiento de competición. O sea, yo lo que veo que hacéis, ¿no? Creo que hacéis una muy buena gestión, ¿no? Para los que nos estén escuchando, que si quieren coger referencias de cómo programamos y tal, yo creo que hacéis mucho trabajo, ¿no? Os rompéis bastante el coco, ¿no? De cómo gestionar estos cambios, estos aumentos de volumen que no sean, ¿no? Que la gente no se piense, no, empiezan con un 2x3 en sentadilla y acaban con un 6x3, ¿no? Porque es una animalada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que jugáis mucho con eso, ¿no? De, vale, ¿qué variantes metemos en este bloque? Vale, estas variantes son más underload, no nos generan estas demandas en las muñecas, pues entonces sí que puedo, ¿no? Como que hacéis mucho análisis de esto y jugáis mucho con eso, ¿no? Claro, nosotros a lo mejor buscamos algo más, ¿no? Más estático, ¿no? En ese sentido, pero vosotros, claro, variáis, pero claro, con cabeza y con sentido para que no... Porque claro, sería muy fácil que si no le ponéis ese cariño, ¿no? Y ese énfasis en hacerlo, en controlar tanto esas variantes y tener... o sea, que cada cambio que hagáis tenga un sentido, vamos, o sea, estaríais así llenos de atletas con lesiones seguro, ¿no? Ah, está bien, sí. A ver, al final todo tiene un coste. Si tú haces más cambios entre bloques o haces más cambios dentro del bloque, pues también tiene un coste, que es que vas a tener más ruido, eso está claro. Y pues tienes que valorar si hacer esos cambios te vale la pena por el ruido, o al revés, o todo lo contrario. Alguien que hace RTS, por ejemplo, él está sacrificando toda la variabilidad que podría hacer o que podría meter en un bloque o entre bloques por tener el mínimo de ruido. Alguien que te programa por RTS y mantiene todo el bloque fijo. Al final, pues es valorar. Al final, como todo, ¿no? Yo creo que es el punto medio. Bueno, y ahora quizá pasaría al siguiente punto, ¿no? Me parece. Queríamos hablar de qué puntos negativos hay a la hora de recolectar los datos. O sea, es decir, yo, tal y como la veo, quizás, ¿qué opina? Bueno, hemos hablado, ¿no? Herramientas al final. Vale, sí. Más o menos hemos hablado de... ¿Y cómo nos pueden ayudar? Vale, sí. ¿No? Sí, bueno, si os ocurre algunas herramientas... Es que hemos hecho el punto 2, ya, sí. 3 y el 4. Hemos hablado tanto que nos hemos comido como 2 puntos de golpe. Pues esto, un poquito los puntos negativos que podría tener el recolectar demasiados datos. Es decir, ¿qué opinas también del sobreanálisis? También, como comentábamos antes un poquito. Yo al final es lo que, creo que he repetido 2 o 3 veces, que al final se tiene que tener la información justa y que tengas
o sea, que sepas utilizar, lo que he dicho antes. Creo que me ha quedado bastante bien y no es algo que tenía pensado ni mucho menos, pero sí que tengas pues tus análisis de datos que sean como tu parte principal, luego tus pequeños comodines y luego que tengas en cuenta y que seas realista contigo mismo de al final si tienes un Excel con 20 parámetros distintos, que no por tener más vas a ser mejor entrenador, sino como mejor gestiones tú esta información vas a ser mejor gestionando lo que sería la programación de tu atleta. Es decir, no siempre más es mejor y en este caso es lo mismo. Y al final es lo que decimos, si ya es complicado muchas veces por muchos factores que entran dentro de la vida del atleta y de la programación en sí, poder sacar y ser consistente, incluso si hacemos cambios como vosotros en vuestro caso de cambios semana a semana, con split, con slots y demás, si ya queremos rizar demasiado el rizo, que creo que sería un poco la definición esto de sacar demasiados datos, al final el punto negativo creo que es el ruido, que es lo que habéis dicho tú antes, Javi, y creo que esa es la clave. Cuanta más información tengas, no siempre es mejor, sino que cuanta mejor información tengas y mejor la sepas contextualizar, creo que va a ser la clave en esto. Entonces, simplemente yo me quedaría con que no más siempre es mejor, que a veces pues, puede pasar en muchísimos campos de la vida, en este caso también es lo mismo, sino que tú sepas qué datos realmente vas a usar y que encuentres herramientas de monitorización para sacar esos datos de la forma más sencilla, es decir, menos complicada posible, para entenderlos y para saber aplicarlos luego a lo que sería pues la consecución de bloques y demás. Que no siempre más datos, más tonelaje, diferentes formas de ver, yo qué sé, el volumen, la intensidad. Yo creo que al final, cuando os he preguntado las 3-4 aspectos que cogeríais, creo que todos me habéis dicho como una forma de gestionar la frecuencia, porque Dani ha hablado de split y vosotros habéis hablado un poco de eso también, organización. Me habéis hablado de volumen, porque me habéis hablado de número de series, de volumen total, y luego me habéis hablado de intensidad. Entonces, si tú de cada uno de estos parámetros, que serían como lo principal dentro del power, más allá de los factores externos y demás que hemos hablado, que serían el volumen, la intensidad, la frecuencia, pues luego pues slots, lo que son incrementos de peso, que eso también sería un poco cómo sube la intensidad semana a semana, RP estático, RP dinámico, etcétera, etcétera. Pero yo me quedaría con esto. Cuando os he preguntado, por eso he hecho la pregunta, que os he preguntado 3 o 4 cosas que cogeríais, me habéis dicho una forma de monitorizar el volumen, una forma de monitorizar la intensidad y una forma de monitorizar un poco la frecuencia. No os habéis ido con cosas súper analíticas ¿sabes? Os habéis quedado con cosas generales, pero lo habéis simplificado con, vale, volumen, número de series. Vale, tengo un número de series, pero ¿qué les pasa a estas series? Hostia, les pasa una X intensidad. Después, ¿qué me habéis dicho tú, Javi, que tú y yo también lo he dicho? La consecución del bloque, cómo subo kilos, cómo subo RP semana a semana, mantengo estático, mantengo dinámico. Y al final, más allá de muchísimos datos que hablemos, siempre nos acabamos quedando en lo más básico, y cuanto mejor sepamos simplificar o cuantas menos vueltas le demos a cada uno de estos factores principales, no diría, o sea, intensidad, volumen, frecuencia, etcétera, etcétera, lo principal dentro del powerlifting, cuanto menos vueltas le demos a esto y más fácil sepamos sacar la información dentro de cada uno de estos parámetros, más fácil será la gestión de estos datos. Se ha hecho justamente la pregunta por eso. Y todos habéis dicho una forma de gestionar la intensidad, una forma de gestionar el volumen y una forma un poco más de organización o de frecuencia split o de cómo iría el bloque. Y creo que eso es lo que nos tenemos que quedar para entender los datos, ¿sabes? Claro, es que al final son todo esto que has dicho, son todo lo que necesitamos para poder hacer lo que es el bloque, la progresión y los cambios necesarios. Luego están los datos más de alerta, a curarnos en salud, a decir, vale, todos estos cambios que estoy haciendo con las variables principales, intensidad, volumen, tal, que no se vean mermadas por cosas como el sueño, no sé qué, las molestias, tal. Claro, si yo me estoy rompiendo el coco con eso y veo que no está funcionando, decir, vale, no, es que tengo estos otros datos más externos que me están diciendo, vale, no te preocupes, vale. No es ese más, no te preocupes. Entonces, ya está. Me gustaría como diferenciar, que es algo que ha creado esta conversación entre todos, que serían como los datos principales, los datos comodín, que son los datos que están ahí, pero no tienes, o sea, que no tienes por qué usarlos de forma directa, sino de forma indirecta. Cuando tienes algo que no te acaba en la cabeza, vas a esos datos comodín, como sería el tonelaje, el stress index, o a lo mejor de comparación entre bloques. Los datos principales que serían, pues cómo se
se gestiona el bloque a nivel de intensidad, cómo se gestiona el bloque a nivel de volumen, qué RPE medio trabajamos, o sea, es decir, cómo gestionamos tanto el volumen como la intensidad como la frecuencia dentro de un bloque, el load management tan famoso que últimamente se está hablando, que simplemente es esto, datos que nos ayuden a gestionar lo mejor posible el load management, luego datos comodín, que serían como datos un poco más secundarios, pero que no usamos de forma directa, pero de forma indirecta podemos ir a buscarlos para que nos den información si vemos que hay algo que se nos escapa, y luego serían datos externos, que serían pues datos un poco más de sueño, descanso, estrés, etcétera, etcétera, que también podemos recurrir a ellos y que son de suma importancia para ver cuando algo no va como nosotros creemos que tiene que ir, ir a ese punto y decir, vale, ¿por qué está pasando esto? O sea, tenemos nuestros datos principales, vale, lo sabemos gestionar, vale, una vez hay algo que hay ruido o hay algo que mientras se mantiene constante y no hay mucha variabilidad nos dice, hostia, aquí pasa algo, vamos a los comodines y vamos a los factores externos y a partir de ahí vemos, vale, puede ser por esto, vale, ha cambiado el estrés, hemos elevado demasiado RPE, hay demasiado volumen, etcétera, etcétera, tonelaje, etcétera, nos hemos pasado, estamos tirando más en el tercer bloque precompetición que en el puro bloque de competición o en el anterior, hostia, ¿qué está pasando aquí? Y luego los factores externos para ver un poco si hay algo de fuera del entrenamiento que no estemos gestionando que nos limita, ¿sabes? Entonces yo me quedaría con esta pequeña diferenciación de tres puntos de información, digamos, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, también un poco hablando de lo que hablábamos, ¿no? del sobreanálisis o de tener demasiados datos, pienso que al final va a depender mucho del entrenador, según la capacidad que tenga cada uno tanto del entrenador como de los atletas, ¿no? Pero sí, o sea, lo más importante es que el entrenador sea capaz de analizar estos datos. Como decía Javi también al principio, si tenemos muchos datos y no somos capaces de analizarlos, al final son datos vacíos que no nos aportan nada, ¿vale? Y también, pues, al final, ¿a qué tipo de atleta le podemos pedir una recopilación de demasiados datos, o al final los acabará saturando y acabará haciendo que no los rellenen o no cumplan con lo que les pedimos, ¿vale? Sí, yo también, algo que también es un problema a la hora de trabajar con los datos que tenemos en entrenadores de Power, es que no hay prácticamente estudios que nos den indicadores de volumen, de intensidad, de prácticamente nada. Y los estudios que hay son muy, muy poco fiables porque no tienen una base consistente de sujetos para podernos fiar del todo. ¿Eso qué implica? Implica que algo muy importante para cualquier entrenador a la hora de trabajar los datos es el tiempo que llevas trabajando con estos datos. Yo, por ejemplo, ahora llevo pues 3 años trabajando, bueno, excepto esa pequeña temporada donde estuve trabajando con Stress Index, pero 3 años casi trabajando con series efectivas. Entonces, claro, con series efectivas me sé manejar muy bien, porque yo cuando empiezo un atleta conmigo, pues yo sé en qué rango de series efectivas se suele manejar casi todo el mundo, si tengo que subir, tengo que bajar, yo sé cómo hacerlo, pero no sé cómo hacerlo porque hayan muchos estudios o porque haya una teoría de entrenamiento dentro del Power que te diga pues sí, suele ir mejor esto, suele ir mejor lo otro. Es porque dentro de toda esta experiencia y haber trabajado con muchos atletas y muchas veces, pues he ido acumulando como esta base de datos en mi cabeza con la gente con la que he estado trabajando. Lo mismo con la intensidad o con otros parámetros. Entonces, sí que es importante ser consistente con los datos que estás analizando porque son los años y los años de trabajar con muchos datos los que te van a dar esta capacidad de análisis. Que yo, por ejemplo, si ahora volviera a trabajar con Stress Index, al principio pues tardaría muchos meses en volver a tener más o menos en cuenta qué valores de Stress Index suelen funcionar mejor con unas personas con otras, en qué rango se puede subir más, qué rango se puede trabajar por debajo. ¿Por qué? Porque realmente sí que hay de Stress Index, sí que hay algunos estudios, pero que tampoco son tan consistentes como para decir, vale, pues en esto es lo que le va bien a la gente, esto es lo que le va bien a la gente. Entonces, yo creo que eso también es un problema, que como no hay estudios, todos los atletas tienen que basar mucho en los datos que ellos utilicen. Por lo tanto, es importante ser consistente con estos datos que tienes en el tiempo. Si estás constantemente cambiando la forma que tienes de analizar los datos, si estás constantemente utilizando otras formas de cuantificar el volumen, nunca vas a tener unos verdaderos valores de referencia en tu cabeza que te puedan ser útiles, por ejemplo. Yo creo que, lo que decías, ¿no? Que creo que es interesante comentar de que no hay como indicadores, ¿no? De que nos digan más o menos el volumen. Sí que nos podemos guiar un poco por diferenciar los atletas que son más sensibles a la intensidad o más sensibles al volumen, ¿no? Al final, un atleta que es muy eficiente mecánicamente, ¿no? Que tiene muy buenas palancas,
claro, va a hacer seguramente poco recorrido, entonces va a levantar con una single @8, la va a hacer con un porcentaje de RM mayor que un atleta que va a recorrer muchísimo más recorrido. Entonces va a ser un atleta que es más eficiente mecánicamente, va a ser más sensible a la intensidad, y el volumen en cambio lo va a tolerar más, y al revés, ¿no? Un atleta que va a recorrer mucho recorrido, como le metas mucho volumen, ¿no? Pues se va a quemar muy rápido. En cambio la intensidad la va a tolerar mejor, porque cuando trabaje a un RP más alto el porcentaje va a ser menor, y yo creo que eso es una buena idea. Sí que igual no es el número de series, pero sí que igual el rango de repeticiones, ¿no? Y al final más o menos tener como... Bueno, al final con la experiencia que tenemos más o menos ya sabemos más o menos, ¿no? Como también depende de los días que también... Por eso yo es que siempre recurro al split, ¿no? Porque es que es como, vale, ¿qué split estamos, ¿no? Lo primero que hago es encontrar el split, entonces a partir de ahí pues ya puedo jugar, ¿no? Y decidir qué acción tomar ahí. Pero bueno, es como... Está hablando Tania Ramosa, está hablando Steve de nuevo. Sí, no sé quién está hablando. El sesgo, tío. Sí, el sesgo. Bueno, al final, que puntos negativos de análisis de datos, nos hemos quedado solo con la sobreinformación, ¿no? Sí, o sea que, bueno... ¿Creéis que algún dato, por ejemplo, que yo a veces esto lo he hablado alguna vez, que algún dato que tú puedas mostrar al atleta le puede crear a lo mejor expectativas, por ejemplo, de RM estimado, que te haces un por 8 con @6 con 100 en banca y dices que tienes 250 en banca y eres el récord del mundo, ¿sabes? O sea, quiero decir, también hay datos, o sea, no solo es el problema que hemos hablado y que hemos reiterado, que al final yo creo que es el principal de esa sobreanálisis, ese exceso de datos, ese más no siempre es mejor, y que hay demasiadas cosas que a veces no se tienen en cuenta o a veces incluso sobran y demás, sino que algún punto negativo más del análisis de datos, yo he pensado, por no solamente decir pues sobre información, tal, sino por ejemplo algún dato que tú puedas dar al atleta que no tenga por qué irle bien al atleta saber, ¿sabes? A nivel de datos que tú puedas sacar. Yo, por ejemplo, me he quedado antes con lo que tú has dicho de que tú sacas los datos y a veces como que les mandas un poco... Claro, o sea, esto puede ser bueno y puede ser malo, y luego pues tienes tú les envías estos datos, se crean unas expectativas y luego el siguiente bloque pasa cualquier cosa, acaba yendo mal y se piensa que tienen 300 de estimado y acaban sacando 235. Sí, por eso lo hago, me gusta hacerlo y siempre que puedo lo hago, pero siempre que puedo. Hay muchas veces que, pues por lo que sea, digo, vale, pues a este mejor no le basto los datos de este bloque, porque igual puede hacer que se flipe al siguiente, o creo que no le puede, al final, si considero que le puede ir bien, que va a aumentar su compromiso con el entrenamiento, con la recopilación de datos y con todo, pues adelante. Pero si creo que le va a ir peor, pues entonces prefiero no enseñárselo. Entonces nos quedaríamos como punto principal negativo el sobreanálisis, ¿no? Y alguno que tengáis así más, que sea más puntual para ir ya al último punto, que es el de la IA. Sí, a ver, o sea, esto que comentábamos, hay atletas que tienden a sobrepensar también muchas veces lo que les va bien o lo que les va mal. Por esto sí que pienso que los datos tenemos que recopilarlos para nosotros. En mi punto de vista, lo mejor es que los atletas no tengan acceso a estos datos de forma completa como los tenemos nosotros. Sí que a lo mejor algún gráfico, incluso sin marcar los pesos ni números ni nada, simplemente ver cómo va progresando, ¿vale? Al final puedes decir, vale, pues mira el volumen cómo progresa o mira el RM cómo va progresando, pero sin que vean cuál es el RM estimado, porque muchas veces sí que al final tienden a, pues no suele ser verdad. Y bueno, como comentábamos, ¿no? Pues a lo mejor hay atletas que se dicen, ostras, pues es que me fue muy bien esta frecuencia 3 o esta frecuencia 2 y ahora que estoy haciendo la 3, pues veo que no me va bien. O hay personas que tienden a sobrepensar demasiado las cosas y que tengan acceso a ciertos datos, pues puede ser un poco contraproducente. Pero bueno, al final tiene que ser el entrenador que diga, vale, a ver, esto te está yendo bien quizás porque ahora mismo estás comiendo mejor o durmiendo un poco más que no en el otro bloque que no lo estabas haciendo tan bien, ¿no? Saber cómo explicar cuándo estas variables, ¿no? está pasando esto por algo, porque lo están haciendo bien o por eso es tan importante tener los datos, es decir, marcar los datos de factores externos, pues nos ayudará a predecir, vale, pues esto está pasando por algo que no por lo otro. Yo añadiría dos más y ya paro, que serían, a nivel de los datos, sería interpretación y falta de contexto. Porque, o sea, tanto una como la otra, la interpretación puede ser que nosotros tengamos datos, pero muchas veces
puede ser que no sepamos cómo gestionar estos datos o cómo sacar bien la información. Y la otra del contexto, así muy simple, es que muchas veces cuando nosotros tenemos la información y vamos a un contexto de wow, recuerdo que este bloque nos fue bien, teníamos esta frecuencia con este split, este slog, este volumen, esta intensidad, etcétera, etcétera, como os hablaba antes. Vale, pero ¿cuál era el contexto? A lo mejor no te acuerdas, ¿sabes? Entonces, creo que, o sea, la extracción de datos muchas veces tenemos también que tener en cuenta con estos factores que pueden limitarnos ese saber si esos datos pueden ser, ¿cómo se dice?, replicados, ¿sabes? Si solo son de este bloque, tenemos que tener en cuenta lo que te digo, el contexto, etcétera, etcétera. Y creo que son dos puntos también importantes para no quedarnos solo con que los datos son malos si son excesivos, sino que también el contexto puede tener en cuenta, puede también tener en cuenta el saber sacar la información necesaria, porque a veces tenemos muchos datos y aunque sean datos que nosotros saquemos de forma consistente, a veces hay cambios repentinos que tengamos los principales, tengamos los comodines, tengamos factores externos, tenemos sesgos todos para interpretar datos, ¿sabes? O sea, tú a lo mejor yo te enseño una programación mía o tú me enseñas una programación tuya con Excel y yo te enseño una mía que hago con RTS y un poco los datos que yo tengo en cuenta y tú a partir de esos datos, con los sesgos que tú tengas, interpretas una cosa y yo con los sesgos que yo tenga interpreto otra cosa. Entonces, una cosa del análisis de datos es, sí, tenemos de forma objetiva unos números, pero estos números pueden ser interpretados de forma subjetiva por una persona, por un entrenador y otro entrenador de forma distinta también, ¿sabes? O sea, los datos están bien, el exceso de datos no, creo que no, que es lo principal que hemos dicho, pero también es importante los sesgos que tengamos, cómo interpretamos y también, sobre todo, el contexto en el cual se desarrollan esos datos. El problema es que es complicado, ¿no? A ver, podías añadir una casilla en el Excel, ¿no? Que sea situación actual, ¿no? Y que pongas soltero, trabajando, porque claro, si no, cuesta, ¿no? Somos sistemas dinámicos complejos sí. Y hay tantísimas cosas. Claro, que igual ni eres consciente, igual el atleta no es ni consciente que, hostia, pero si, o sea, cabrón, si ahora estás en esta otra situación, pues ya ni me había dado cuenta. Sí, podemos analizar muchísimas cosas, pero luego es eso. A veces hay cosas que se nos escapan por muy buen entrenador, por muchos datos que sepas gestionar. Vamos al último tema, ¿no? Sí. Y, hacemos nosotros el último tema y empezáis a hablar vosotros, que es sobre las inteligencias, ¿cómo os digo? Las artificiales, las IAs y cómo se enfocarían dentro del futuro del powerlifting. Que de mientras que vais haciendo esto, voy a coger el chat GPT y le voy a preguntar ¿qué piensas de las IAs y el futuro del powerlifting? Bueno. Vale, a ver, yo creo que es algo que es bastante nuevo, tampoco existen muchas ahora mismo, existen 2 o 3, la de Juggernaut, la que han sacado ahora el Evolve se llama. Sí. No, sí, creo que se llama Evolve. Hay 2, la de Sheiko, creo que son las que hay, que son las más típicas. Y bueno, están empezando a entrar y supongo que entrarán muy fuerte. A ver, ventajas que tienen son más económicas, pero que suelen costar menos o la mitad más o menos que un entrenador normal y corriente. Pero bueno, hay cosas que pueden hacer, yo creo que mejor que un entrenador en el futuro, yo creo que ahora no, y hay cosas que nunca van a llegar a tener. Por ejemplo, de lo que estamos hablando ahora era el análisis de datos. El análisis de datos, una IA bien hecha y una IA potente lo puede hacer 100% seguro, mucho mejor que un entrenador. Porque al final la capacidad de procesado de una supercomputadora, por ejemplo, pues va a ser mucho más potente que la que tengamos nosotros. Y ahora mismo, por ejemplo, sobre todo en el ámbito médico, por ejemplo, mi compañero de piso es ingeniero biomédico y trabaja con IAs dentro de este campo. Pues ahora, por ejemplo, están saliendo IAs que toman decisiones médicas con pacientes que tienen mejor ratio de acierto que los propios médicos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que el nivel de pasta que hay invertido en este tipo de sistemas dentro del campo médico no tiene absolutamente nada que ver con lo que está saliendo en el powerlifting. Entonces, ahora mismo, estas aplicaciones creo que están muy, muy, muy por debajo de la capacidad de análisis que tiene un entrenador. Bueno, eso por un lado. Lo que en el futuro sí que pueden ser mejores. Y luego donde hay algo que no pueden superar es en el trato humano que tiene el entrenador, que eso sí que es algo insuperable. Entonces, sí que creo que en el futuro son cosas que se pueden llegar a combinar. Es decir, es posible que en el futuro pues nosotros, como entrenadores de powerlifting,
tengamos IAs que nos ayuden a toda esta recogida y análisis de datos y nos extraigan un montón de información que nosotros igual no somos capaces de llegar porque nuestro cerebro es más limitado. Pero luego todo lo que es el trato humano, que al final no es solo datos, no es solo saber programar que una persona mejore. Es muy importante qué es lo que hace esta persona en el entrenamiento. Cómo entrena, con qué motivación va a entrenar, con qué concentración, cómo se toman los ejercicios, con qué intencionalidad hace cada cosa. Y eso es algo que una IA no va a poder transmitir nunca mejor que una persona. Entonces, por eso la figura de entrenador creo que siempre va a existir y siempre va a ser muy importante. Pero sí que es verdad que en esta capacidad de datos pueden llegar a hacerlo mejor que nosotros. Y se pueden llegar a combinar las dos cosas y yo creo que por ahí puede estar el futuro. Pero bueno, que aún quedan muchos años porque estas IAs tan potentes, por ejemplo, que ahora están en la medicina o en otros campos, o en la economía, por ejemplo, que se están utilizando, están todavía muy en pañales y para cuando lleguen al Power, pues a saber cómo estaremos en el futuro. ¿Algo de IA? Sí. A ver, me ha respondido que... ¿Qué me va a responder el ChatGPT? O sea, se tira unas flores el ChatGPT, tío. Lo que ha dicho Javi, de análisis de datos, de procesar cantidades de datos y encontrar patrones que los humanos podrían pasar por alto. Que eso también es lo que he dicho antes, un poco de contexto y demás, que tú puedes tener todos los datos, te puedes sacar todos los datos que quiera el ChatGPT, pero luego ves los datos y dices, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes? A lo mejor te lo interpreta de una forma que no es la que tú como humano, que tiene ciertos sesgos, que tiene, ¿sabes? Puedes sacar. Luego, optimización de técnica, que esto creo que va como relacionado con el tema, bueno, también lo quería hablar que con tema de aplicaciones que tengan ya integrado, pues por ejemplo, una corrección del centro de masas dentro de un atleta que a lo mejor te puedan explicar por qué ocurre una desviación del centro de masas hacia adelante, porque inicialmente el peso se va demasiado hacia atrás y luego compensa estas cosas también. Luego, programas de entrenamiento personalizados, que es lo que se está haciendo, ¿no? Que has dicho tú de Evolve y de Sheiko y de Juggernaut, que al final te crea programas personalizados a partir de, no sé, ¿qué valores tiene en cuenta? Pues edad, objetivos y estas cosas. Y luego el último que pone es, que este también está guay, que yo creo que es algo que ya se está usando, que al final yo creo que es más de uso de IA que lo integras tú, por ejemplo, en un Excel, que es, por ejemplo, predicciones y estrategia. A nivel de powerlifting, pues tú puedes hacer un Excel y tú puedes crear una fórmula para ver pues cuántos GLs tiene el atleta que va por detrás tuyo y cuánto tú tienes que poner para tal. De hecho, esto lo vimos, creo que yo lo vi en el Nacional. Creo que shout out para Reves Diego, que lleva un ordenador con las predicciones y demás. Por ejemplo, pues puede ser una buena herramienta. Pues esto supongo que son facilidades que te crea pues a lo mejor la IA, que tú después le preguntas cómo integrar esto en un Excel o lo que sea, y luego a partir de ahí te crea un poco la predicción de puestos y esto está bastante bien. Yo por ejemplo lo hago todo con calculadora o con la cabeza porque se me da bastante bien esto, pero sí que a veces es complicado cuando estás jugándote puestos número 1, 2 de GLs, absoluto, etcétera, peso corporal, sino, bueno, si creas una fórmula y la IA te puede ayudar en eso y puedes sacar predicciones y estrategias en competiciones, eso también puede estar bien. Sí, bueno, yo creo que, bueno, aparte también del tema de, ahora que ha salido el tema de la competición, la IA no puede acompañarte, no te puede hacer el handling, eso por una parte también, y que bueno, a lo mejor en el futuro, pues yo qué sé, ¿no? Se ofrecen gente solo para hacer handlings y ya está, ¿no? Y desaparecen los... Al final no haremos nada y volveremos Sí, como los robots de los sucios, pues igual. No sé, al final... Claro, yo tampoco me he informado mucho sobre el tema y no sé hasta qué punto, pero claro, al final, no sé, ahora sí, Pau creo que quería hablar ahora, que nos explique un poco si sabe un poco más del tema, pero claro, supongo que, bueno, Juggernaut tiene un método, entonces, ¿no? Al final, una aplicación con IA de Juggernaut te va a programar como Juggernaut, ¿no? Yo entiendo, o sea, al final, en un esquema, claro, yo lo que intento es coger un poco de cada casa. Sí que es verdad que hay cosas que las voy descartando y que a lo mejor pues ahora sí que mi corriente, o sea, sí que me centro más en, por ejemplo, en PRS Performance, Steve Novi y tal, porque me gusta más, o sea, de todo lo que he visto bajo mis criterios y mis creencias, creo que es lo que más adapta a la mejor manera de hacerlo. Pero al final vas cogiendo un poco de cada y es como que, claro, yo a lo mejor como atleta cojo... A ver, claro, si es que como atleta también ahí está la cosa, ¿no? Que tampoco igual te da un poco más igual, ¿no? Pero no sé, yo de cara como entrenador, valorando las aplicaciones, no sé si puede llegar a ser lo mismo, no sé. O sea, yo creo que son como, no tan personalizados, pero con una metodología, supongo. No sé si Pau nos quiere hablar un poco más de esto, si...
Sí, a ver, yo realmente entiendo bastante poco de ellas, pero sí que vi cómo funcionaba la de Juggernaut, bueno, por YouTube, por algunos vídeos que han colgado. Y bueno, la parte positiva que veo, en parte, es que tú vas apuntando los datos mientras entrenas, ¿vale? Y pues va variando un poquito el entreno según la intensidad que te está saliendo. Si realmente ves que la intensidad es un poquito más alta de lo que te quería programar la IA, pues te baja te baja la intensidad de las siguientes series, o incluso corta en volumen o cosas así, no sé. No lo he probado nunca, pero por lo que he visto funciona así. Que en parte puede ser bueno, o sea, en parte es bueno porque vas corrigiendo durante el entrenamiento, pero al final es lo que hablábamos un poco del sobreanálisis, ¿no? Y va a depender mucho de cómo esté programada esta IA. Yo de esto sí que no tengo ni idea, de cómo va programación de este tipo de cosas. Pero claro, supongo que la base de datos sobre la cual está programada esta aplicación, ¿no? Pues es lo que decía Javi, que aún seguramente le faltan bastantes años o muchos estudios para poder ser buena de verdad, o poder tener muchos datos sobre los cuales trabajar. Y bueno, poco más añadir, la verdad, todo lo que habéis comentado es lo que iba a decir, o sea que... Sí, yo creo que lo que le faltará siempre es la falta de criterio. O sea, al final es como que ella dará unos datos y trabajará con esos datos. Que sí, que puede ir aprendiendo y tal, ya, pero en base a una metodología que él quiere que sea así. O sea, no, si él hace una IA de RTS, pues le dices de hacer, en plan, cámbiame el volumen o que te va a decir, vete a la mierda, tío, no te lo va a cambiar, ¿no? Entonces, como, vale, sí, si me interesa y yo soy fan de RTS y me compro la IA de RTS porque en vez de coger a Mike que va a gastar menos, pues perfecto, ¿no? Pero en cuanto a... no es, claro, que no va a ser como un entrenador que a lo mejor no tenga una corriente tan cerrada. Si no tiene una corriente tan cerrada, si tú quieres un entrenador más... Por eso, que no tenga un método tan cerrado, pues no sé, no creo que sea sustituible. Yo creo que al final es como todo, nos hemos tenido que adaptar a las redes sociales, nos tendremos que adaptar a la IA y a convivir con ella y a saber cómo utilizarla a nuestro favor para mejorar nuestro servicio. A lo mejor la combinación yo creo claro, que puede ser... O sea, al final es como todo, sí, o sea, yo creo que la combinación va a ser lo que nos dé ese plus y hacer ver que estamos usando la IA. De hecho, yo tengo un amigo que está emprendiendo un proyecto, que hago otro shout out para él, que se llama Effort App, que se puede descargar en Apple Store, que es una aplicación parecida a RTS, pero que está ahora mismo para móvil y será una aplicación en formato español, o sea, no tan inglés como Mike, sino un poco ver las tendencias de lo que venía haciendo Mike y demás, pasarlo a móvil, y están empezando a utilizar la IA para crear pues predicción de datos como si fuera un RTS, pero en formato más made in Spain, ¿sabes? Un poco adaptado a lo que hemos dicho antes con Dani, que hay cosas que no se acaban de entender muy bien o que son demasiado sobre análisis de datos, sino que, por ejemplo, ahora está intentando lo que te he dicho, combinar la IA con lo que ya ha visto que funcionaba de a lo mejor RTS, pasar y convivir con la IA para mejorar estas cosas que habían antes. Pues a lo mejor es lo que te digo, ya sea en este caso de la aplicación esta que te digo que se llama Effort App, que ha cogido algo que ya está hecho o que ya estaba prediseñado, ha dicho, vale, ¿cómo puedo usar la IA para mejorar esto? Pues yo creo que esto es algo que va a pasar. Entonces, en nuestro caso sería, vale, tengo una recopilación de datos, vale, ¿cómo puedo integrar aquí la IA para mejorar esta recuperación? ¿Sabes? O vale, tengo un análisis técnico a nivel, yo creo que el ojo humano es algo que pues una máquina a lo mejor no puede ver, pero sí que, o sea, no todo es el centro de masas en una línea perfecta porque hay muchísimas cosas que se tienen que tener en cuenta, pero sí que, hostia, pues si sumo el ojo que yo tengo para ver qué errores técnicos hay y le sumo un análisis técnico de la IA, es lo que te digo, puedo dar un plus. Si hago una recopilación de datos y sumo un extra de la IA, pues me doy un plus. Y en este caso, como he leído yo del ChatGPT, hostia, pues si yo tengo un meet handling y tengo una estrategia de competición y le puedo sumar una ayuda de la IA, pues hostia, todo esto suma, ¿sabes? O sea, no creo como tal que reste, ¿sabes? O sea, nos restaría si nos quitara literalmente el trabajo, pero creo que es algo que se va a entender que va a ser como una combinación de los dos, ¿sabes? Y yo creo que también se ha visto, yo creo que hay mucha gente que prefiere
un entrenador a un programa, porque nosotros la diferencia es que una cosa es un servicio y la otra es un programa, que es algo que también es importante diferenciar, ¿sabes? O sea, un programa, tú te puedes pillar un programa de Excel 12 semanas de mejora tu sentadilla, pero yo creo que también es importante el trato, el feedback, el trato humano, etcétera, etcétera. Entonces, igual que ahora hay mucha gente que está buscando entrenador y mucha gente a lo mejor que empieza con un programa, muchas veces ese programa te sabe a poco y quieres pues a lo mejor más feedback técnico, más, ¿sabes? La gente que use combinar. La gente que use la IA únicamente y ya está y descarte la opción de entrenador es gente que a lo mejor antes, hace años, hubiese cogido solo el programa. Eso es. Entonces, es como la evolución de la gente que hubiera cogido el programa, pues ahora cogerá el programa con IA. Que habrá casos que a lo mejor, ostras, pues a la gente que está en un momento que va muy mal de dinero y dice, ostras, pues antes de renunciar a absolutamente nada, pues ahora no me puedo permitir lo que vale un entrenador y tengo una IA por la mitad, pues al menos durante un tiempo tiro con la IA si aún no me veo yo preparado para llevarme y luego yo. me hago entrenador y pongo asesoría. ¡Wow! ¡Wow! ¡Pum! Literal, No, ya vi, tío. Lo tenía que decir. Aquí también, por ejemplo, para diferenciar, yo que sé, el Excel, por ejemplo, que tienen los de Remote, creo que sería más simplemente pues una serie de fórmulas que tú vas poniendo los datos de cómo está la competición en ese momento, te dice pues cómo te pondrías primero o segundo, pero por ejemplo lo que sí que sería el uso de IA y análisis de datos de verdad, por ejemplo para el handling, que eso en el futuro sí que puede existir, sería un programa que no es que te esté mirando las tablas, que eso pues es mirar la tabla y poco más, sino que te analice todas las competiciones, los entrenamientos que ha hecho tu rival, por ejemplo, y que en base a si ha puesto X kilos en sentadilla, te diga pues si es más probable o no que salga esa sentadilla. O esto sería el verdadero análisis de datos. Y lo mismo para tu atleta, que tú, por ejemplo, que con los datos, los vídeos de las competiciones, de los entrenamientos y todo de tu atleta, tú cuando vayas a poner un peso te diga si es más probable o menos probable que salga ese peso para el atleta. Entonces, pero claro, estamos todavía a años luz de esto, porque estas son cosas que, por ejemplo, con la tecnología que hay en otros campos en medicina, donde hay mucho más dinero, pues igual sí que se podría hacer, pero las IAs, por ejemplo, que existen ahora mismo, no tienen nada que ver con esto, y las IAs que utilizan Seiko, todos estos, al final es un Excel un poco más complejo, pero están muy lejos de lo que sería el verdadero análisis de datos, que para eso quedan muchísimos años. Yo creo que de lo que has dicho tú, a nivel del handling, la estrategia de más y velocidad, de ver cuándo ha sacado el otro atleta, que te tienes que jugar el puesto, cuánto va a meterte esta persona y demás, al final estos datos son datos privados. O sea, no son datos que estén publicados, no son datos que estén en internet como tal. O sea, yo tengo un Excel con mi atleta y ya nunca vas a ver lo que mi atleta está moviendo, ¿sabes? O sea, no sé si va a llegar a ese punto, porque yo si por ejemplo estoy llevando a Dani y yo lo llevo por RTS, o si luego hacemos un Excel o la aplicación que sea, o la eFortab o esta, o lo que sea, y lo llevo por ahí, claro, ¿hasta qué punto la IA tiene acceso? ¿Cómo va a ir la privacidad? ¿Cómo va a ir la gestión de datos? ¿Sabes lo que me refiero? A cómo, o sea, ¿de verdad podrá la IA entrar en su programa y a partir de ahí sacar los datos para lo que has dicho tú de comparar, ¿sabes? No sé cómo irá el tema de la privacidad con la IA, porque creo que es algo importante también, ¿sabes? De datos. No, o sea, no creo que pueda violar la ley de privacidad, pero por ejemplo sí que podría analizar pues vídeos de las competiciones que han subido a YouTube. Si tienes el Instagram público, pues analizar los vídeos de YouTube de las competiciones, de los entrenamientos. Eso es algo que sí que podría hacer, pero claro, estamos hablando de algo muy potente, algo que se ponga a buscar vídeos, analizar los vídeos, ver a qué velocidad sube la barra. Es algo que no es algo viable ahora mismo ni de coña. Estamos muy lejos de que algo así sea posible. Y que incluso que tenga en cuenta, vale, pues si el atleta se está jugando el primer puesto y tira el tercer intento, si se sube tantos kilos, pues entonces pues como que es más posible que falle porque las últimas veces ha fallado, o es más, o sea, que son un montón de cosas que no nos podemos llegar a imaginar, pero porque todavía estamos muy lejos de algo así, pero bueno, algo así sí que sería posible. Sería como un encoder con IA integrado. Sí, o sea, tú podrías diseñar un programa, meterle tropecientas horas de vídeos ahí y que el programa pues los vaya leyendo todos, los vaya analizando, que pueda identificar al atleta, que pueda ver a qué velocidad se mueve la barra. Eso sí que podría hacerlo un programa, pero es que no, es algo que costaría muchísimo dinero para hacer, no lo va a hacer nadie. Seguro que no costaría 30 euros al mes, ¿sabes? Una aplicación así, como están costando estas. Entonces, como reflexión final, nos tenemos que preocupar
por la IA, los entrenadores, nos tenemos que preocupar o tenemos que aprovechar Hombre, y... sí, yo lo veo como una herramienta más de momento. ¿Sabes? Que yo qué sé, esto es muy loco. O sea, realmente hace años, yo me acuerdo en la universidad que cuando estudié ingeniería que se hablaba de esto, del deep learning, no sé qué, de la inteligencia artificial y algunos hacían hasta cachondeos, porque los profes que hacían estas asignaturas eran muy frikis de eso y te lo contaban como, hostia, la gente ni siquiera se lo creía, ¿no? Te contaban ahí, te pegaban la chapa de, ¿no? Las redes neuronales, que esto funciona con el cerebro, y es que había gente que no se lo creía literal, o sea, había gente que hacía mofa, ¿no? Entonces, claro, ha pasado, es una realidad. Entonces, es que claro, yo qué sé, de aquí igual 3-5 años te viene algo que... Habrá que aprender a convivir con ello y usarlo a nuestro favor. Claro, de momento sí, pero que digo, que a lo mejor llegamos al punto que haces con el móvil, pum, y te sale con las películas una persona y te sale ahí el entrenador, ¿sabes? Y te lleva todo, ¿sabes? Y se te pone de spotter detrás y todo. Wow. Es que, yo qué sé, ¿sabes? No sé. Yo creo que no hay que preocuparse porque es que esto es algo que todavía quedan muchísimos años para que pueda ser viable. O sea, igual yo que sé, estamos ya jubilados, ¿sabes? Para entonces, quién sabe. Y igualmente toda la parte humana no la va a poder nunca cambiar. Entonces, yo creo que lo que habrá en el futuro serán herramientas más sencillas con análisis de datos que acabaremos integrando los entrenadores, pero serán cosas más sencillas. Y cuando lleguen cosas tan complejas o superiores que puedan hacerlo mejor que nosotros, pues que para cuando llegue ese momento ya nos habremos jubilado, ya no hay que preocuparse. Nos adaptaremos al final. Cerramos pues sí, hasta aquí el podcast, espero que os haya gustado. Nos hemos ido un poco por las ramas en algunos puntos, pero yo creo que ha sido para bien también. Así que nada, un placer y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Chau. Adeu.